Buenas a todos, esto es cómo fue la Guerra Fría, aquí te lo resumiremos de la mejor forma posible, comencemos. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin en 1945, los líderes de las tres grandes potencias aliadas, Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña, se reunieron en Potsdam, Alemania, para acordar las condiciones que pondrían fin al conflicto más sangriento que el mundo haya visto jamás. Las grandes potencias dividieron Alemania en zonas de ocupación, reconocieron un gobierno respaldado por los soviéticos en Polonia y dividieron Vietnam, decisiones monumentales que dieron forma al orden mundial de la posguerra. Las conversaciones debían forjar una paz duradera, pero en 18 meses comenzó una guerra fría que duró más de 4 décadas. Uno de los momentos más importantes de Potsdam no se recogió en un memorándum ni se proclamó en una rueda de prensa. Al final de la conferencia, el presidente estadounidense Harry Truman se llevó a un lado al primer ministro soviético Joseph Stalin para compartir con él algunas noticias explosivas. Estados Unidos acababa de probar con éxito un arma de fuerza destructiva inusual. Se trataba de un arma nuclear capaz de destruir ciudades enteras, el armamento más peligroso y poderoso que el mundo había visto jamás. En pocas semanas, Estados Unidos utilizó la bomba atómica, fruto del proyecto Manhattan que lideró Robert Oppenheimer, para forzar la rendición de Japón. Con un arma devastadora y probada en su arsenal, Estados Unidos tenía de repente la ventaja entre las potencias aliadas en la guerra. Por su parte, Stalin ya había dado luz verde a un programa nuclear en 1943, y un año y medio después de los bombardeos en Japón, la Unión Soviética logró su primera reacción nuclear en cadena. En 1949, la URSS probó el First Lightning, su primer dispositivo nuclear. Lo que siguió fue una peligrosa lucha por la supremacía entre dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS, que duró hasta el colapso de la Unión Soviética en 1991. ¿Por qué se le llama Guerra Fría? El término Guerra Fría existía desde la década de 1930, cuando la Guerra Froide se utilizaba en Francia para describir las relaciones cada vez más tensas entre los países europeos. En 1945, poco después de que Estados Unidos lanzara la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, el escritor británico George Orwell utilizó el término en un ensayo que exploraba lo que la bomba atómica significaba para las relaciones internacionales. Las bombas atómicas mataron a más de 100,000 ciudadanos japoneses, desvelando un poder destructivo tan aterrador que Orwell predijo que desalentaría la guerra abierta entre las grandes potencias, creando en su lugar un estado que era a la vez inconquistable y en un estado permanente de Guerra Fría con sus vecinos. La predicción de Orwell de una paz que no es paz se hizo realidad al crecer la semilla de la desconfianza entre los antiguos aliados. ¿Cómo empezó la Guerra Fría? La URSS había soportado el mayor número de bajas militares y civiles de la guerra, unos 24 millones, mientras liberaba enormes franjas de Europa del Este del control nazi. El líder soviético Joseph Stalin no estaba satisfecho con la división de Europa en la posguerra, que consideraba que no reflejaba de forma justa la contribución de su nación. En Estados Unidos, el diplomático George Kennan expuso la creciente desconfianza de la Unión Soviética en el telegrama largo de 1946, como se conoce ahora. Kennan advirtió que la URSS era ilógica e insegura y que no cooperaría con Occidente a largo plazo. En respuesta, Washington comenzó a aplicar una política de contención para evitar la propagación de la ideología y la influencia soviéticas. ¿Cómo de cerca estuvo el mundo de la guerra nuclear? Mientras los dos bandos se enfrentaban al otro lado del telón de acero, Estados Unidos y la URSS se enzarzaron en una carrera armamentística, invirtiendo billones de dólares en acumular arsenales nucleares. Estados Unidos tenía ventaja al principio de la carrera armamentística. Pero una vez que la URSS construyó su propio arsenal nuclear,
las dos partes se enfrentaron por la destrucción mutua asegurada, es decir, la idea de que si una de las partes atacaba, la otra tomaría represalias, desatando consecuencias apocalípticas para ambas partes. Ambos países tenían defensas antimisiles apuntando el uno al otro, y en 1962, la crisis de los misiles de Cuba acercó a los países al borde del abismo más que cualquier otro evento de la Guerra Fría. Estados Unidos detectó bases de misiles y armas soviéticas en la Cuba comunista, a solo 90 millas al sur de Florida. Exigiendo su retirada, el presidente John F. Kennedy declaró que un ataque en territorio estadounidense desencadenaría un ataque nuclear inmediato contra la URSS. Hasta la próxima, les habla Ingenio. Tengan un buen día. Esto fue los acontecimientos de la Guerra Fría. Bye.